Mi nombre es Davide Ferrini. Tenía 26 años en la noche del 3 de noviembre de 2017, cuando entré a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís con una bolsa negra, una linterna y la intención de profanar la tumba de Carlo Acutis. No voy a suavizar lo que era ni lo que fui a hacer. Era miembro activo de un grupo ocultista de Turín que llevaba 4 años practicando rituales de inversión simbólica contra figuras de la Iglesia Católica. Había participado en 15 actos de profanación en iglesias de Piamonte y Lombardía entre 2013 y 2017. Cementerios, capillas, imágenes. Lo hacía con convicción. No era un adolescente en busca de adrenalina. Era un adulto que creía en lo que hacía. Lo que encontré en esa basílica esa noche no era lo que había ido a buscar. No era una presencia oscura. No era una señal de mi fe invertida. Era algo que no tenía lugar en ninguno de los marcos que yo manejaba, ni en el marco de la iglesia que odiaba, ni en el marco del ocultismo en que vivía. Era algo que destruyó los dos al mismo tiempo. Y hay una cosa más, algo que encontré dentro de la bolsa negra cuando llegué a casa esa noche, entre los materiales que yo mismo había preparado para el ritual, un sobre que no había metido yo, con mi nombre, con una fecha, con 3 frases que describían exactamente lo que había visto en esa basílica y que solo podían haber sido escritas por alguien que sabía lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Tardé 7 años en contarlo, no por vergüenza, aunque también, sino porque durante 7 años estuve reconstruyendo quién era desde cero y no podía contar esto sin contar todo lo demás y no estaba listo para contar todo lo demás. Ahora lo estoy. Esta noche lo cuento. Crecí en Turín en una familia sin religión activa. Mi padre era ingeniero, mi madre profesora de matemáticas. Casa ordenada, racional, sin cruces en las paredes ni misas dominicales. La religión era algo que otras familias hacían. Cuando a los 18 años empecé a interesarme por el ocultismo, no fue por rebeldía contra una fe que nunca había tenido, fue por algo más frío, la convicción de que el mundo tiene una estructura oculta que las instituciones suprimen y que solo los que están dispuestos a ir contra la corriente pueden ver. El grupo de Turín me encontró a los 22 años a través de un foro privado. Eran personas inteligentes, bien formadas, con argumentos elaborados. No era folclore de película de terror. Era una cosmovisión coherente con su propia lógica interna, su propia jerarquía de valores invertida. Su propia idea de lo sagrado me convenció porque satisfacía algo que yo necesitaba, la sensación de ver lo que otros no ven. 4 años después de entrar en el grupo, tenía 15 profanaciones en mi historial y una posición de responsabilidad dentro de la estructura. Era el que planificaba las acciones, el que investigaba los objetivos, el que coordinaba la logística. No era impulsivo, era metódico. La tumba de Carlo Acutis fue un objetivo elegido con criterio. En 2017, el proceso de beatificación estaba avanzado. La prensa católica hablaba de él con frecuencia. Era joven, era popular, era el tipo de figura que la iglesia iba a usar para atraer a las nuevas generaciones. Para nosotros era exactamente el tipo de objetivo que tenía peso simbólico. Profanar su tumba antes de la beatificación era un acto con significado dentro de nuestra lógica. Lo planifiqué durante 3 semanas. Estudié los horarios de la basílica, los turnos de vigilancia, los puntos de acceso. La Basílica de Santa María de los Ángeles tiene una cripta accesible desde el interior principal. La tumba de Carlo estaba entonces en el cementerio municipal de Monza, pero en 2017 el proceso de traslado a Asís ya se discutía y nosotros teníamos información de que el cuerpo podía estar ya en la basílica en fase de preparación para la beatificación. Esa información era incorrecta, pero era lo que teníamos. Preparé la bolsa, los materiales del ritual, la linterna, una cámara para documentar el acto, porque los registros eran parte del protocolo del grupo. Lo metí todo en la bolsa la tarde del 3 de noviembre. Llegué a Asís en coche desde Turín, 4 horas de autopista. Aparqué a 500 metros de la basílica. Esperé a las 2 de la madrugada. Entré por un punto lateral que había identificado
en el reconocimiento previo, sin forzar nada, sin alarmas. El acceso estaba como yo había calculado. Bajé a la cripta con la linterna apagada, guiándome por la memoria del plano que había estudiado. En la cripta encendí la linterna, y ahí fue donde el plan terminó. Porque la cripta no estaba oscura, no con la oscuridad total que esperaba, no con el silencio inerte de un espacio cerrado a las 2 de la madrugada. Había luz, no mucha, no la luz que el técnico Pelletti midió en 840 lux en la habitación del hospital. Era una luz baja, difusa, del tipo que en condiciones normales uno atribuiría a una vela o a una lámpara de emergencia de batería. Pero no había velas. No había lámparas de emergencia encendidas. Los puntos de luz de emergencia de la cripta que yo había identificado en el plano estaban en modo de reposo, con el piloto rojo apagado. La luz venía de un nicho específico. Me acerqué, no porque quisiera acercarme, me acerqué porque mis piernas se movieron antes de que yo tomara la decisión de moverlas, que es una experiencia que no había tenido nunca y que no sé cómo describir mejor que como la pérdida momentánea de la autoría del propio movimiento. El nicho no era la tumba de Carlos. Era un altar lateral dedicado a la Porciúncula, la pequeña capilla de Francisco de Asís que está encerrada dentro de la Basílica Mayor, pero la luz emanaba de la zona del suelo frente al altar, de un espacio de aproximadamente 1 metro cuadrado, sin fuente visible. Me detuve a 2 metros. Saqué la cámara, no para documentar el ritual, para documentar lo que estaba viendo, que era el impulso más automático que tenía de mi vida anterior como persona racional. Si algo no lo entiendes, regístralo. La pantalla de la cámara mostraba la cripta en penumbra, el nicho, el altar, el espacio frente al altar. En la pantalla de la cámara no había luz. Lo que yo veía con los ojos directamente no aparecía en el sensor de la cámara. Bajé la cámara. La luz seguía ahí, visible, difusa, real para mis ojos. La levanté. En la pantalla, oscuridad uniforme. La apagué. La encendí. Mismo resultado. Durante 4 años de ocultismo había aprendido a interpretar cualquier anomalía dentro del marco de mi cosmovisión. Había aprendido a leer señales, a atribuir significados, a encajar lo inexplicable en la narrativa que yo manejaba. En ese momento, frente a ese altar, con la cámara en la mano, no podía hacer eso, porque lo que estaba viendo no encajaba en mi narrativa. No era oscuro, no era amenazante, no era la energía invertida que yo buscaba y que habría interpretado como confirmación de mi fe. Era luminoso, era quieto, era del tipo de presencia que no pide nada, ni dice nada, ni te hace ningún daño, y que por eso es más difícil de ignorar que cualquier cosa que pida o amenace. Me senté en el suelo de piedra de la cripta con la bolsa entre las piernas y la cámara en la mano. Estuve ahí durante un tiempo que no calculé, no hice nada, no ejecuté ninguna parte del ritual, no hice fotos, no toqué nada. Me quedé sentado en el suelo mirando una luz que no aparecía en el sensor de la cámara y que no tenía fuente eléctrica y que no encajaba en ninguno de los 2 mundos que yo conocía. En algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, la luz se apagó. No gradualmente, de golpe. La cripta quedó en la oscuridad completa que yo había esperado encontrar al entrar. Me levanté, cogí la bolsa, salí, llegué al coche. Conduje hasta un área de servicio en la autovía, aparqué y me quedé con las manos en el volante sin hacer nada durante 40 minutos. Cuando llegué a casa en Turín, a las 7 de la mañana, vacié la bolsa sobre la mesa de la cocina para revisar el material antes de guardarlo. Los materiales del ritual, la linterna, la cámara y un sobre de papel blanco que yo no había metido ahí, con mi nombre escrito en el exterior con letra grande e inclinada. Davide Ferrini. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada en 2, 3 frases. Para el que entró con la bolsa negra y se sentó en el suelo, lo que viste era real. La cámara no lo registra porque no es luz eléctrica. Guarda esto hasta que estés listo para contar lo que viste. Cuando estés listo, ya no serás el mismo que entró. Carlo, postdata, Asís, 3 de noviembre de 2017. Me quedé de pie en la cocina de mi apartamento de Turín con esa hoja en la mano. 3 frases que describían lo que había visto. La bolsa, el suelo, la cámara que no registraba la luz.
luz, escritas en un sobre que yo no había metido en esa bolsa y que tenía la fecha exacta de esa noche. Carlo Acutis había muerto el 12 de octubre de 2006, 11 años antes de esa noche. Me senté en la silla de la cocina, el sobre en la mesa, el material del ritual sin usar todavía extendido al lado. Lo que hice a continuación tardó tiempo. No fue un momento de conversión dramática. No caí de rodillas, ni vi ninguna visión, ni escuché ninguna voz. Fue algo más lento y más difícil que todo eso. Fue el proceso de una persona que ha construido una identidad completa sobre una cosmovisión coherente y que se encuentra con algo que esa cosmovisión no puede absorber ni rechazar y que tiene que decidir qué hacer con eso. Lo que hice en los días siguientes fue salir del grupo, no de manera limpia. Los grupos de ese tipo no tienen salidas limpias. Hubo presión, hubo amenazas menores, hubo un periodo de 6 meses en que me moví con precaución y distancia. No voy a detallar ese proceso porque afecta a personas que siguen vivas y cuya situación no me corresponde exponer. Lo que puedo decir es que en la primavera de 2018 estaba fuera del grupo, vivía en otra ciudad, tenía un trabajo nuevo y un nombre que muy poca gente conocía. Empecé desde cero con la conciencia específica de alguien que sabe exactamente cuánto ha perdido por el camino que eligió y que no tiene manera de recuperarlo excepto hacia adelante. En 2019 empecé a leer sobre Carlo Acutis, no con devoción, con el mismo instinto de investigador que había usado para planificar profanaciones. Si algo te afectó de esa manera, necesitas entender qué es. Leí todo lo que encontré, los milagros eucarísticos, la exposición itinerante, los testimonios del hospital, el proceso canónico y los otros testimonios, el anestesiólogo, el camillero, la administrativa de archivo, el capellán, el técnico de mantenimiento, el vigilante del cementerio, la catequista, la cocinera, personas que habían visto algo que no encajaba en su marco y que habían tardado años en contarlo, personas que guardaban sobres y servilletas y cuadernos, personas que habían medido cosas que no deberían ser medibles. Yo había medido también, con una cámara que no registró nada. En 2020, después de la beatificación, escribí una carta al equipo canónico de la diócesis de Asís, no firmada con mi nombre real al principio, solo describiendo lo que había visto y cuándo y la existencia del sobre. La doctora Colombo me respondió personalmente en 2 semanas. Tardé un año más en dar mi nombre real. En 2021 presenté mi testimonio completo, el sobre, la hoja con las 3 frases, la cámara con las fotografías de esa noche que muestran la cripta en oscuridad uniforme sin rastro de la luz que yo vi. Las fechas, mi nombre real, el historial de profanaciones previas que entregué en su totalidad porque la doctora Colombo me dijo que el testimonio valía exactamente lo que valía la honestidad con que se entregaba y que un testimonio a medias no era testimonio. Me preguntó si estaba dispuesto a que mi nombre apareciera en el expediente. Le dije que sí, con una condición, que el expediente especificara con claridad lo que yo había ido a hacer esa noche. No quería que mi historia apareciera suavizada. Si iba a ser parte del expediente de Carlo Acutis, tenía que ser la versión verdadera, que incluía la bolsa negra y las 15 profanaciones anteriores y la intención con que había entrado a esa basílica. La doctora Colombo dijo que eso era exactamente lo que hacía valioso el testimonio. La beatificación había sido en 2020. La canonización fue el 7 de septiembre de 2025 en Roma. Ese día estaba en la plaza de San Pedro, no entre las 200,000 personas del área principal, en un lateral en uno de los sectores de Overflow, donde la pantalla gigante muestra la ceremonia para los que no alcanzan plaza en el espacio central. Con 44 años, una vida reconstruida desde cero y un sobre doblado en el bolsillo interior de la chaqueta, escuché al Papa León XIV pronunciar la fórmula de canonización, escuché el nombre de Carlo Acutis declarado entre los santos de la Iglesia Universal, pensé en la cripta a las 2 de la madrugada, en la luz que la cámara no registraba, en el suelo de piedra fría donde me había sentado con la bolsa entre las piernas sin poder moverme. Hay personas en esta serie de testimonios que midieron temperatura y lux y campos electromagnéticos. Yo no medí nada. Entré con los instrumentos equivocados para lo que había ahí. Lo que sí tengo es el sobre y las 3 frases y la certeza de
que lo que vi esa noche no era lo que yo había ido a buscar y no era lo que yo esperaba encontrar, y que ninguna de las dos cosas que yo creía, ni la que odiaba, ni la que practicaba, tenía vocabulario para nombrarlo. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. Tenía 11 años cuando entró en la Basílica de Asís por primera vez, según los registros de la familia. No sé cuándo escribió esa nota. No sé cómo supo que yo iba a entrar esa noche con esa bolsa y que me iba a sentar en el suelo y que iba a intentar fotografiar lo que veía y que la cámara no iba a registrar nada. Lo que sé es que la nota no me dijo que me arrepintiera, no me amenazó, no me pidió nada, solo confirmó lo que había visto y me dijo que cuando estuviera listo para contarlo, ya no sería el mismo que había entrado. Tenía razón en eso también. Si este testimonio te ha movido de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.